Aquel gobierno surgido del golpe del 55 tuvo una referencia muy clara en la burguesía agropecuaria, en la oligarquía agropecuaria, la sociedad rural argentina, que al mismo tiempo eran, digamos, claramente inspiradores de la línea del diario La Nación. La idea de una economía desregulada, sin ninguna medida proteccionista, es una idea que ha sido defendida fundamentalmente por los productores agropecuarios, que son el sector con ventajas comparativas que les permite competir en el mercado mundial y que no quieren, nunca han querido, la imposición de ningún tipo de gravámenes que sirvieran para fomentar otras actividades que no tienen esas ventajas competitivas, pero que son las que generan mayor cantidad de empleo, distribución de recursos y progreso para el conjunto de la sociedad. Desde su fundación, el diario La Nación siempre ha tenido un miembro de la familia Mitre en su directorio, así como fuertes vínculos con los sectores agroexportadores más concentrados y aristocráticos. Para este diario, los intereses de esa oligarquía terrateniente son los intereses de la patria. Para ellos, la Argentina es el campo. La Nación también reconoce en el campo argentino esta idea mítica de un campo que le pertenece por derecho propio a los dueños de la tierra, ¿no? Que tiene que ver con el país. Bueno, esto es la idea de La Nación. La voz del campo, que ofreció propuestas consistentes, siempre con la mirada puesta en el progreso de esta nación y el bienestar de sus habitantes. Esos análisis no fueron contemplados. El campo argentino ha dejado de ser la mansa vaca que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia y de las políticas equivocadas. Nosotros somos el campo también. El campo es uno solo con diferentes maneras de producción. Existe cierto sector del campo que es un negocio, por eso se los denomina los agronegocios. El suplemento campo del diario La Nación, aparte de no hacer nunca una nota al pequeño productor, al agricultor familiar, está predispuesto para los grandes negocios. Fíjate que en la segunda página vas a encontrar seguro una automotriz, vendiendo una 4x4, cambiando granos por la camioneta. Siempre hay un agronegocio atrás de ellos, no hay otras cosas, no hay un sentimiento de poder decir, está el productor familiar, está la familia. Lo que tiene La Nación y otros medios no apuestan a un campo con gente, apuestan a un campo tecnificado y sin gente. La gente no tiene que existir, porque una casa o una hectárea que es ocupada para vivienda en el campo es un negocio que se pierde. El diario La Nación es histórico. Su dueño tiene un apellido histórico también, que sirvió y estuvo a disposición de ellos para concentrar riqueza. Mataron los pueblos originarios de La Pampa, del sur de la Patagonia, hicieron todos los desastres habidos y por haber, desde consolidar un proceso de entrega del país que se termina de concretar en los años 90. Tenemos que disminuir las cargas laborales, tenemos que aumentar la productividad del gasto público social. Y también tenemos que enfrentar una lucha total y a fondo contra esa tendencia parasitaria que significa el incremento del gasto público. Pero los cambios de la Argentina son irreversibles, no tienen ninguna posibilidad de volver atrás. Hoy La Nación no es solamente un medio que por razones ideológicas apoya a eso, a esa producción tradicional o a esos sectores de la economía, sino que La Nación es también partícipe del negocio agropecuario, tiene parte importante en Expo Agro, como también la tiene Clarín. Expo Agro está conformada por 5 o 6 empresas que desgraciadamente pertenecen a La Nación, a Clarín y a todos los grupos concentrados.
están los grandes laboratorios, las parcelas de tierra se empiezan a vender, al terminada una se empiezan a vender las parcelas, y había que meterle gente, entonces la hicieron rotativa. Está en Córdoba, está en Santa Fe, está en Buenos Aires, siempre está rotando, ¿para qué? Para mostrar cosas diferentes, que siempre son las mismas. Si uno lee las noticias y los materiales editoriales de La Nación en los años 90, encuentra una suerte de predicción. La política hegemónica del momento está para durar 100 años o más. Y haberse encontrado con que esto cambia bruscamente apenas una década más tarde, evidentemente pone en tensión toda la conflictividad. Y el momento cumbre de esto fue el estallido de la crisis de la sociedad rural y otras asociaciones del empresariado rural contra el gobierno en el otoño austral del año 2008. En marzo de 2008, el gobierno argentino dictó la llamada Resolución 125. Con ella, buscaba establecer un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de soja de los grandes productores. Las organizaciones patronales del campo, con el apoyo de empresas transnacionales y de los medios de comunicación hegemónicos, enfrentaron la medida y vencieron en el Congreso tras una reñida votación. La Nación jugó un rol clave en esta contienda. Claudia Bernaza era diputada por el oficialismo y fue una de las protagonistas de ese conflicto. Vale la pena aclarar que el pedido de levantamiento de medidas de fuerza para el sentarse a dialogar forma parte del Instituto de la Negociación y la Resolución de Conflictos. Por otro lado, el no hacer docencia en esta materia, el no calmar los ánimos y recordar cómo se llega a una mesa de diálogo, puede estar dando las fotos que los medios están necesitando para acompañar un banner que viene acompañando todas las noticias que están pasando, todos los canales que han levantado incluso su programación habitual, que es el banner El Gobierno versus el Campo. La utilización de un recurso comunicacional muy certero les dio una ventaja relativa, sobre todo en los primeros días del conflicto. Decir que el conflicto era un conflicto contra el campo y definir al campo como una entidad única, que no tenía pluralidad de voces, pluralidad de sujetos diferentes, fue una estrategia comunicacional muy inteligente. La verdad que era un lema muy fuerte y que penetró en la sociedad argentina y fue la voz de la mesa de enlace. Pero fue una voz coherente de la mesa de enlace porque lo venía haciendo previamente a lo largo de toda su historia. Una voz, por supuesto, amplificada por el hecho de que con inteligencia las organizaciones gremiales de los sectores enriquecidos del campo encontraron un formato organizativo que los hizo mucho más visibles, como fue la mesa de enlace. Desgraciadamente, todos los medios hegemónicos, La Nación, Clarín y todo, TN, todo, jugaron en contra de este gobierno. Los patrones de la sociedad rural argentina, de la mesa de enlace, llevaban a sus empleados a cortar las rutas y lo peor de todo esto era que no había quien se plantara a plantearle al pequeño productor cuál era la necesidad de decir, apoyar esta ley. A lo largo de los días pudimos comenzar a construir el contrarrelato, a mostrar que había agricultores familiares que no tenían un real acuerdo con esta furia contra el gobierno. Estas voces lentamente comenzaron a aparecer y, por supuesto, en el diario La Nación no aparecieron. Es curioso este conflicto porque se dispara por un asunto relativamente menor, que meses más tarde se va a comprobar que hubiera incluso podido ser favorable en su aplicación operativa a los mismos grupos que levantaron la protesta, pero que evidentemente mostraba tensiones acumuladas durante varios años. Se vivió como una oportunidad de dar una lucha que derrotara, que cambiara de signo al proceso político abierto en el 2003 y, digamos, uno va siguiendo los contenidos, tanto los editoriales como los informativos del diario, y lo que nota es algo que va mucho más allá de un posicionamiento, es la desesperada defensa de un modo de acumulación que estaba en riesgo de perderse en un sentido definitivo en el largo plazo.